Historias de Jack. Empezamos. Si estás escuchando esto, probablemente ya sea demasiado tarde para ti también. Así empieza todo. Durante años pensé que lo peor que me había pasado en la vida fue aquel accidente de moto que me dejó medio cuerpo paralizado. La parte izquierda de mi cuerpo se volvió un recuerdo inútil. Los médicos lo llamaban parálisis parcial persistente. Yo lo llamaba mi condena, pero estaba equivocado. Lo peor no fue quedarme paralizado. Lo peor fue cuando decidí buscar respuestas en la Deep Web. Era de madrugada. Llevaba 3 días sin dormir bien. Las pastillas para el dolor ya no me hacían nada. Desde mi cama, con la laptop sobre el pecho y una taza de café frío al lado, empecé a escarbar foros que no conocía. Entré en un rincón llamado Black Synapse, un lugar que parecía diseñado por alguien sin alma. Fondo negro, texto blanco, sin botones visibles, puro código y silencio. Ahí encontré el hilo que lo cambió todo. Neuralink México, proyecto cicatriz, filtración real. Pensé que sería un bulo, otro de esos delirios conspiranoicos. Pero número, había capturas de pantalla, fragmentos de documentos en inglés técnico, archivos comprimidos con nombres como Neuromesh Q3bin o fase 0, 3 estimulación reversa.pdf. El post hablaba de un experimento supuestamente cancelado en EU, una vía muerta de Neuralink que había sido reactivada en México, fuera del radar. Usaban hospitales abandonados, conectaban a los pacientes con hardware directamente al cerebro y monitoreaban no solo la movilidad, sino el control emocional y conductual. Decían que no curaban parálisis. Reescribían el control. Había un archivo de vídeo de baja resolución. Lo vi 3 veces. Un hombre en bata blanca con el rostro parcialmente desenfocado hablaba a cámara. Fase 2. Éxito parcial. Paciente 4 reporta movimiento, pero pierde identidad narrativa. Siente pensamientos que no le pertenecen. Seguimos adelante con fase 3. En otro fragmento, una mujer se grababa a sí misma con un teléfono robado, temblando. No estamos solos en la cabeza. Cada vez que sueño, sueño lo de otro. Alguien más se mete y mueve mi cuerpo por mí. Mi piel se erizó. Cerré el portátil. Intenté olvidarlo. Pero la desesperación es más fuerte que el miedo. Volví al hilo y vi que alguien había dejado un correo, contacto.h@protonmail.com, solo una línea debajo. Los que no tenéis opción, sois los que mejor funcionáis. Le escribí. Le conté mi situación sin adornos. Accidente, parálisis, sin dinero. Me respondió 20 minutos después. Frase exacta. Te recogemos mañana. No le digas a nadie. No le dije a nadie. A las 3 de la madrugada del día siguiente, una camioneta negra sin placas se detuvo frente a mi casa. Me subieron sin hablar. Me cubrieron los ojos con una venda opaca. Recuerdo que uno de ellos olía a desinfectante y metal. Durante el viaje solo escuché el motor. Ni una palabra. Horas después me quitaron la venda. Estaba en una clínica subterránea, sin ventanas, con paredes blancas, luces frías y un silencio que parecía respirarse. Había cámaras en cada esquina. En la entrada de cada sala, un código numérico. Nada de nombres. Me metieron en una habitación de 3 por 3 metros. Cama, mesa, váter. No tenía cerradura, pero sí una cámara fija que giraba cuando me movía. Una mujer con bata y rostro inexpresivo vino con una tablet. Me hizo firmar con el dedo. El contrato decía que cedía mis datos biométricos y neurofuncionales para fines experimentales de carácter irreversible. No me dieron copia. Después me pasaron a una sala de escáneres. Me raparon un lado de la cabeza. El frío del bisturí me devolvió la conciencia de lo que estaba haciendo, pero no me moví. El doctor H apareció justo antes de la cirugía. Era delgado, pálido, con gafas redondas y una forma de hablar como si no creyera en la empatía. Me dijo, no estás aquí para recuperar lo que perdiste, Jack. Estás aquí para convertirte en algo más. Me anestesiaron. Lo último que escuché fue el pitido constante de una máquina marcando mis ondas cerebrales.
Desperté con un dolor agudo detrás de la oreja izquierda. Tenía una cicatriz nueva. Y podía mover mi dedo índice izquierdo. Lloré. Me quedé mirando mi mano durante horas, repitiendo el mismo movimiento. Arriba, abajo, contracción, flexión. Me sentía como si algo me estuviera empujando desde dentro. No era natural, pero funcionaba. Era ajeno, pero era movimiento. El doctor volvió. Me observó como si fuera una máquina que acababa de ensamblar. No te emociones aún. Lo importante no es que te muevas, es que sepas quién te está moviendo. Sus palabras me dejaron helado, pero no pregunté nada. No podía. Una parte de mí empezaba a notar que, aunque mi cuerpo respondía, mis pensamientos no eran tan privados como antes. Durante los días siguientes me hicieron pruebas. Me conectaban cables al implante y mostraban imágenes en una pantalla. Personas llorando, gente muriendo, bebés riendo, explosiones, símbolos extraños. Cada vez que reaccionaba, una luz se encendía. Estás calibrando bien, me dijeron. Yo solo asentía, pero por dentro sentía que algo más me estaba usando como su espejo. En uno de los pasillos, alcancé a ver a otro paciente. Estaba de espaldas, apoyado contra la pared, murmurando cosas para sí mismo. Cuando notó mi presencia, se giró. Tenía exactamente la misma cicatriz que yo, pero sus ojos no parecían suyos. Intenté hablarle, solo dijo, ¿eres tú o soy yo hablándote desde otro lado? Y luego se alejó. Esa noche soñé que caminaba por un pasillo blanco lleno de puertas, pero cada puerta tenía mi nombre escrito. Y al final del pasillo, una cámara me estaba esperando. Primero fueron los sueños. Al principio, solo fragmentos borrosos, luces de quirófano, cables, una voz masculina repitiendo números. Pero pronto, los sueños se volvieron vívidos. Caminaba por lugares que no conocía, hablaba con gente que nunca había visto, pero lo más extraño era que, en esos sueños, yo no era yo. En uno, era una mujer. En otro, un niño. En otro, un hombre con acento del norte que hablaba un idioma que no entendía. Me despertaba con sudor frío, la boca seca y a veces la sensación de haber vivido algo. No soñado, vivido. Después empezaron los huecos de memoria. Una tarde estaba en mi habitación escribiendo en una libreta que encontré, anotando lo que recordaba de los experimentos. Parpadeé. Al abrir los ojos, estaba en el comedor vacío del complejo, con la nariz sangrando y una cuchara en la mano. No recordaba cómo había llegado allí. Otro día desperté en una sala de control llena de monitores. En las pantallas, docenas de imágenes en tiempo real de distintas habitaciones, quirófanos y pacientes. Y en una de esas cámaras, me vi a mí mismo, dormido. Me volví loco. Me lancé al monitor. Empecé a gritar. En menos de 30 segundos, entraron dos tipos con trajes grises. Me sedaron. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi habitación, como si nada. Pero mi brazo izquierdo, el que había recuperado, tenía una quemadura en la muñeca. Alguien me había sujetado con fuerza. O yo había sujetado a alguien más. Pasaron días o semanas. Allí el tiempo no era normal. No había ventanas, no había relojes, solo luces que se apagaban y encendían sin sentido, y un pitido lejano, constante, como si algo estuviera respirando bajo tierra. Una noche, una mujer se coló en mi habitación. Pelo rapado, ojos desorbitados, una bata manchada de sangre seca. Se llamaba Carla, o eso me dijo. Están conectando nuestras mentes, Jack. Eso es lo que hacen. Los implantes no son individuales. Están creando una red, un enjambre humano. Intenté no entrar en pánico, pero ella seguía. Cada vez que uno de nosotros siente algo fuerte, rabia, miedo, amor, se propaga. Yo he sentido lo que tú sientes, y tú también has sentido lo mío. No somos pacientes, somos nodos. Antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos pasos. Ella huyó. Al día siguiente, su habitación estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Y en el pasillo,
Alguien había escrito en la pared, con lo que parecía sangre: lo que sientes no es solo tuyo. Esa frase me persiguió desde entonces. Poco después me trasladaron a una sala distinta, una habitación más grande, con una silla metálica en el centro, rodeada de sensores. Me ataron con correas, una en cada extremidad, y me conectaron a una especie de consola con luces rojas que parpadeaban al ritmo de mis latidos. El doctor H apareció con un grupo de técnicos. Ninguno hablaba, solo observaban. Me pusieron un casco negro, frío como hielo, que me presionaba las sienes, y empezó la fase de integración. Eso fue lo que dijeron. En la pantalla frente a mí empezaron a proyectar imágenes, igual que antes, pero esta vez yo las sentía, no como espectador, como si fueran recuerdos míos. Una niña llorando en un baño, un cuerpo cubierto por una sábana blanca, un rostro deformado por el miedo, mirándose en un espejo y repitiendo: no soy yo, no soy yo. Intenté resistirme, grité, mordí la lengua hasta sangrar, pero las imágenes no se detenían, y entonces ocurrió algo. Vi algo que no era un recuerdo. Era una señal en vivo, una operación en curso, una persona gritando mientras le abrían el cráneo. Y su voz era la mía. Me desmayé. A partir de ahí, ya no sabía cuándo era yo, ni qué parte de mí quedaba. A veces movía un brazo sin decidirlo. A veces escuchaba pensamientos ajenos como si alguien estuviera susurrándome desde el otro lado del implante. Una voz masculina, seca, que repetía: Unidad 12 operativa, mantener estabilidad emocional, no desconectarse. Empecé a entender lo que pasaba. No era un paciente, era un canal, un transmisor y una batería. Nos usaban para alimentar una IA híbrida, entrenada no con datos, sino con experiencias humanas reales, emociones puras, reacciones viscerales. Nos exprimían, nos replicaban, nos copiaban, y cuando uno se rompía, lo reemplazaban por otro. Hasta que uno de nosotros se rebeló. Era un chico joven, delgado, no hablaba con nadie, pero una noche, durante una sesión de prueba, sonrió. Fue la primera vez que vi a alguien sonreír allí dentro. Y luego, la pantalla frente a mí se apagó. Las luces parpadearon. Las puertas del ala B se abrieron solas. Y el caos empezó. Sirenas, cortes de energía, técnicos gritando, pacientes corriendo, algunos sangrando, otros riendo como locos. El sistema se volvió inestable. Aproveché. Salí corriendo. Golpeé a un guardia con una bandeja. Crucé pasillos inundados de humo. Escuché disparos. Y entonces, la salida. Una escotilla al aire libre. Sol. Viento real. Carretera. Caí al asfalto. Un camión casi me atropella. Me recogieron inconsciente. Desperté en un hospital público, sin documentos, sin historial. Me dijeron que me encontraron tirado, con una placa metálica adherida al cráneo. Me la retiraron, pero algo quedó dentro. Lo sé, porque a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo al pasillo blanco. Porque a veces siento emociones que no son mías. Y porque hace 3 días, mientras dormía, dibujé con mi mano izquierda un símbolo en la pared. Un símbolo que solo vi una vez, en la consola del proyecto Cicatriz. Así que, si estás pensando en buscar en la Deep Web una solución a tus problemas, no lo hagas. El proyecto Cicatriz sigue vivo y está creciendo. No necesita que lo busques. Te va a encontrar. Si este relato te hizo cuestionar lo que es real, imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a conectarte al proyecto Cicatriz? Nunca sabes quién te está mirando en la oscuridad, ni por qué. Esto pasó en realidad hace apenas unos meses, y todavía me cuesta creerlo. Todo comenzó cuando mis amigos Luis, Marta y yo nos aburríamos una noche cualquiera. La curiosidad nos llevó a la Deep Web, no para buscar cosas típicas, sino para explorar algo que nadie hablaba mucho: directos en streaming. La Deep Web está llena de rincones secretos,
Pero lo que más nos llamó la atención fueron esos canales que emitían en vivo sin ningún sentido aparente. Canales sin nombre, sin descripciones, donde una cámara se quedaba fija durante horas o incluso días. Algunos mostraban habitaciones vacías, calles desiertas o incluso personas inmóviles que no hablaban ni se movían casi. Era incómodo. No pasaba nada visible, pero había algo que te ponía nervioso. El silencio digital parecía absorber el aire de la habitación donde estaba sentado. Al principio nos reíamos de la rareza, pero decidimos tomarlo en serio y analizarlos. Nos juntábamos en mi piso para verlos, como si fuera un experimento. Y eso se convirtió en una rutina casi obsesiva. Una noche decidimos ir más allá. Luis, que es el más técnico, encontró un canal nuevo, sin ningún tipo de información, llamado El Otro Lado. Lo abrimos y nada apareció durante minutos, solo una pantalla negra, ese silencio pesado. Pero al cabo de un rato, una figura oscura apareció en una esquina. No se movía, pero estaba ahí, fija. Tenía la cabeza ladeada y no se le veían los ojos, como si alguien los hubiera borrado. El chat, que había estado vacío, empezó a llenarse de mensajes que no entendíamos. Números, símbolos, cadenas sin sentido. Luis intentó rastrear el origen de la transmisión, pero era imposible. El servidor estaba protegido por múltiples capas y redes anónimas. Era como si alguien no quisiera que descubriéramos de dónde venía ese directo. Pasaron los días y encontramos algo más inquietante. Un usuario en un foro oscuro había publicado un vídeo grabado con un móvil. Mostraba un sótano antiguo, polvoriento, lleno de pantallas y cámaras viejas. En una de las pantallas, el directo El Otro Lado estaba activo, justo como lo habíamos visto nosotros. Intentamos contactar al usuario, pero desapareció del foro en cuestión de horas. Fue como si jamás hubiera existido. Mientras tanto, no podíamos dejar de ver esos directos. A medida que pasaban las noches, sentíamos que algo cambiaba. Empezamos a tener la sensación de que esos directos no eran solo imágenes en una pantalla, sino ventanas a algo que estaba más cerca de lo que creíamos. Luis comenzó a recibir mensajes extraños en su correo. No eran textos, sino archivos de audio con ruidos estáticos, susurros apenas audibles, respiraciones. Siempre aparecían después de ver los directos. Marta, la más escéptica de los tres, nos llamó una noche aterrorizada. Había visto algo detrás de la persona que aparecía en uno de los directos más famosos. Alguien o algo que se movía en la penumbra detrás de la figura con máscara de gas. No era una sombra normal, porque no seguía las reglas de la luz ni la física. Era distinto. También empezamos a notar pequeños detalles que antes no habíamos visto. Figuras que aparecían solo un instante y desaparecían. Voces distorsionadas al fondo, interrupciones extrañas en la señal. Un día Luis desapareció durante horas. Lo encontramos hiperventilando frente a la pantalla, repitiendo obsesivamente un código que había descubierto en el chat. Decía que era la clave para acceder a más contenido, algo que no debía ser visto. Marta empezó a tener pesadillas. Soñaba con alguien mirándola fijamente desde una pantalla que estaba justo detrás de su cama. Decía que sentía que la estaban vigilando, incluso cuando apagaba el móvil y desconectaba el router. Yo, por mi parte, empecé a notar cosas en mi habitación. Al principio, pequeños detalles. La sensación de que alguien estaba ahí, la almohada removida aunque no me hubiera movido, el ordenador encendido con programas que yo no había abierto. Pero lo peor fue una noche cuando, al mirar el ordenador, vi que la cámara web estaba encendida sola. No había ningún programa abierto que la activara, y, en la pantalla, solo una imagen borrosa que parecía un pasillo oscuro. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Las cosas comenzaron a desmoronarse poco a poco, casi sin que nos diéramos cuenta. La obsesión con esos directos en la Deep Web empezó a consumirnos, especialmente a Luis y a Marta. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero la tensión crecía y la paranoia se colaba en cada rincón de mi vida. Luis se encerró en su habitación. Pasaba horas frente a la pantalla, intentando hackear, rastrear o descifrar el origen de aquellos vídeos.
como si esa fuera la única manera de escapar de la sensación de vacío que sentía. Pero poco a poco dejó de responder a mensajes y llamadas. Su mirada era vidriosa, ausente. A veces mientras lo veía desde el pasillo, parecía hablar solo, murmurando secuencias de números o cadenas de símbolos que ninguno entendíamos. Marta, que antes era la más escéptica y racional, empezó a cambiar. En una llamada nos contó que sentía que la seguían. No solo era la sensación, sino detalles concretos. Objetos que se movían en su casa cuando estaba sola. Luces que parpadeaban. Y la terrible sensación de ser observada. Nos dijo que había empezado a ver sombras moviéndose justo fuera de su campo de visión, en la periferia, y que a veces esas sombras parecían detenerse cuando ella giraba para mirarlas. Una noche, recibí un correo con un asunto que me heló la sangre. Nos vemos. Dentro había un enlace a un directo. Abrí el vídeo con el corazón en un puño. Lo que apareció en la pantalla fue mi propia habitación, grabada desde un ángulo que solo podía ser desde el pasillo exterior. No había nadie visible, solo el parpadeo de la luz del ordenador encendido. Pero había algo más, una sombra que se movía lentamente, sin prisa, como si acechara. En el chat del directo, miles de mensajes aparecían en cuestión de segundos. Al fin, era cuestión de tiempo. Ya estás dentro. Esa noche fue imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra, sentía su presencia al borde de la habitación. El silencio era absoluto, pero mi respiración se volvía agitada, incapaz de calmar el miedo que se extendía por todo mi cuerpo. A la mañana siguiente, mi móvil vibró con nuevos archivos que no recordaba haber descargado. Fotos borrosas, tomadas en diferentes momentos del día, todas en mi casa. Imágenes de mí, solo, sin saber quién las había tomado ni cómo. Intenté hablar con Luis para contarle todo, pero no respondía. Más tarde me enteré de que había desaparecido. Nadie sabía nada de él. Marta estaba internada en una clínica psiquiátrica, con síntomas de estrés extremo y paranoia. El aislamiento y la obsesión con esos directos parecían haberlos destruido. Pero yo no podía dejarlo. No quería dejarlo. Una noche, el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Al contestar, solo escuché respiración. Una respiración lenta, profunda, casi mecánica. De repente, un susurro. Estamos cerca. Corté la llamada, pero la sensación de ser vigilado creció hasta volverse insoportable. En los días siguientes, objetos en mi casa comenzaron a cambiar de lugar. La puerta del armario, que siempre cerraba, apareció abierta. Las luces parpadeaban sin motivo. Mi ordenador se encendía solo y mostraba imágenes de los directos, aunque yo no los había activado. Un día, mientras navegaba por uno de los directos, apareció una figura nueva. No estaba inmóvil como las anteriores. Caminaba lentamente hacia la cámara. Sus movimientos eran torpes, mecánicos, casi como un autómata. La imagen se pixelaba, pero pude ver que llevaba algo cubriéndole el rostro. Se detuvo justo frente a la cámara. Levantó una mano y la imagen se cortó abruptamente. Me sentí atrapado, como si esa figura hubiera cruzado la barrera digital y estuviera frente a mí. Intenté desconectar todo, dejar atrás esa pesadilla, pero los mensajes seguían llegando. Las imágenes aparecían en mi móvil, en el ordenador, en el televisor, en cualquier pantalla que tuviera cerca. Comencé a investigar y descubrí que no éramos los únicos. En foros y comunidades secretas, muchas personas hablaban de esas transmisiones, de la sensación de ser observados, de desapariciones inexplicables. Intenté contactar con algunos, pero la mayoría desaparecieron, como Luis. Otros perdieron la cabeza o fueron internados. Una noche, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una vieja cámara web, idéntica a la que usaba, pero cubierta de polvo y con cables rotos. Junto a ella, una nota. Esto es solo el principio. El miedo dejó de ser algo abstracto para convertirse en una presencia tangible. Sabía que alguien o algo estaba jugando conmigo, con nosotros. No había fantasmas, no había demonios,
Solo humanos capaces de manipular el miedo y la paranoia a un nivel que nunca imaginé. Ahora cada vez que apago el ordenador, siento que la oscuridad es más densa, que alguien está justo al otro lado, esperando. Y sé que, tarde o temprano, llamarán a mi puerta, porque en la Deep Web, el miedo no es un juego, es una trampa. Si alguna vez te dicen que no entres a la Deep Web, hazme caso y no lo hagas. Todo empezó una noche que parecía una más, pero acabó convirtiéndose en la peor pesadilla de mi vida. Sin fantasmas ni monstruos, solo con el lado más oscuro de lo que somos capaces de hacer los humanos. Estaba en casa de mi mejor amigo, Álvaro. Él siempre ha sido el tipo más curioso y atrevido que conozco. Yo, en cambio, suelo ser más cauteloso, pero esa noche su tono serio y esa mirada fija en la pantalla del portátil me hicieron pensar que esto no era una broma. «Jack, ¿quieres ver algo que no olvidarás jamás?», me preguntó con una mezcla de advertencia y reto en la voz. No sé si fue la arrogancia o la curiosidad, pero acepté sin pensarlo. No imaginaba que ese algo iba a romper mi forma de ver el mundo para siempre. Nos sentamos en su habitación, las luces apagadas salvo por la tenue luz azulada de la pantalla, y una botella de cerveza entre ambos para aliviar la tensión. Álvaro empezó a explicarme, con palabras medidas, qué era la Deep Web. Ese lugar escondido en Internet, inaccesible para la mayoría, donde todo parecía posible. No hablo solo de comprar cosas ilegales, sino de una red donde los límites de la moral y la ética simplemente no existen. Los Red Rooms, me dijo con voz baja, son sitios donde retransmiten en directo cosas que nadie debería ver. No fantasmas, no leyendas urbanas, personas reales, sufrimiento real, espectadores que pagan para decidir el destino de alguien. Al principio pensé que era exageración, historias que se cuentan para asustar, como las leyendas de terror que nos contaban de niños. Pero Álvaro, con esa seriedad absoluta, me mostró páginas que aparecían y desaparecían como espectros en la pantalla. Me explicó que para entrar necesitas más que un enlace. Tienes que pasar filtros, pruebas, códigos y, sobre todo, tener cuidado para no dejar rastro. Si no tienes cuidado, ellos saben que estás mirando, me dijo, y no es alguien que quieres que sepa. Mientras escuchaba, una mezcla de emoción y miedo empezó a crecer en mi pecho. Nos adentramos en el laberinto digital, buscando un acceso, hasta que finalmente dimos con un enlace activo. La página era minimalista, solo una cámara fija, una habitación oscura, con una luz tenue que apenas iluminaba una figura sentada. No hubo gritos, ni movimiento brusco, solo el silencio, pesado, incómodo. Álvaro me explicó que en esos momentos los espectadores compraban turnos para elegir qué hacer, empezando con torturas psicológicas, humillaciones, burlas. Nada de violencia explícita aún. Era como un ritual de iniciación al horror. Yo miraba sin apartar la vista, aunque cada minuto que pasaba sentía un nudo en la garganta. En la pantalla, un chat comenzó a llenarse de mensajes que parecían escritos por personas sin alma. ¿Quién quiere empezar la subasta? Quiero 15 minutos para jugar con él. Que empiece el espectáculo. Cada mensaje era más frío, más vacío. Nadie mostraba remordimiento ni compasión. Era como si el sufrimiento fuera solo un entretenimiento más. Poco a poco, la atmósfera se volvió insoportable. Álvaro me contó que estas retransmisiones funcionan como una subasta en tiempo real. Los espectadores pujan para decidir qué tipo de humillación o dolor infligir. Y lo más terrorífico, la víctima no puede escapar, ni nadie va a ayudarla. Está atrapada y su único destino es que otros decidan su sufrimiento. Intenté alejar la mirada, pero algo invisible me mantenía pegado a la pantalla. Una mezcla de horror y morbo que me atrapó desde el primer segundo. Después de un rato, en la transmisión apareció una cuenta atrás. Álvaro me explicó que ese reloj indicaba el tiempo que quedaba para la próxima decisión. En ese momento, la tensión en la habitación aumentó. Ni él ni yo hablábamos, como si temiésemos romper un silencio que podría desencadenar algo peor.
El chat seguía activo con mensajes que parecían más una subasta que otra cosa. 20 minutos para el siguiente turno. Quiero que sienta miedo, que no pueda dormir esta noche. ¿Alguien más apuesta por 30 minutos? La normalización del horror era lo más perturbador. Nadie se cuestionaba lo que estaban haciendo, solo esperaban su turno para castigar. A lo largo de esas horas, Álvaro me mostró cómo algunas páginas se cerraban de golpe si no cumplías con ciertos requisitos o si intentabas grabar algo. La paranoia empezó a colarse en mí. No solo estábamos viendo algo terrible, sino que cualquier error podía ponernos en el punto de mira de gente a la que no querías molestar. Es como estar en una trampa, me susurró Álvaro. Te atrapan con lo que ves, con lo que sientes, y lo peor es que no puedes salir sin dejar una marca. Sentí que el aire en la habitación se hacía más denso, como si el peso de lo que estábamos presenciando se tradujera en algo físico. La línea entre la curiosidad y el terror se borraba poco a poco. Aquella noche no sabíamos si estábamos mirando un vídeo, un documental o participando en algo más oscuro. Pero una cosa quedó clara. Habíamos entrado en un mundo que no tenía vuelta atrás. Después de horas mirando esas retransmisiones, el aire en la habitación se volvió casi irrespirable. Álvaro y yo estábamos pegados a la pantalla, en silencio, como dos espectadores atrapados en un teatro macabro, donde no había salida ni descanso. De repente, sin aviso, un nuevo vídeo empezó a reproducirse. Esta vez no era una sombra moviéndose en una habitación oscura, sino una mujer mayor. Su rostro, cansado y sin expresión, estaba iluminado por una luz fría que resaltaba cada línea y cada detalle de sus ojos vidriosos. No decía nada, ni se movía. Solo miraba hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observada, pero resignada. En la esquina de la pantalla apareció una cuenta atrás, un temporizador que descendía inexorable, segundo a segundo. Álvaro me explicó que ese era el tiempo que quedaba para que alguien en la sala decidiera qué iba a pasar con ella. «Aquí no hay gritos, Jack», me dijo. «A veces el silencio duele más que cualquier golpe». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El ambiente era tan opresivo que el tic-tac del temporizador parecía martillar dentro de mi cabeza. En ese momento, los mensajes en el chat se multiplicaron, llenando la pantalla con comentarios fríos como órdenes. «Que empiece la subasta, quiero ver hasta dónde puede llegar. No quiero violencia explícita, solo que sienta que nadie la salvará. ¿Alguien más apuesta? Quiero 20 minutos para jugar con ella». No vi nada más en pantalla, solo la mujer, la cuenta atrás y ese silencio terrible. Pero la sensación de amenaza era insoportable. Empecé a escuchar voces bajas detrás de la cámara, susurros que no lograba entender del todo, pero que parecían planear lo que vendría después. El tiempo llegó a cero y en lugar de un estallido de violencia, la pantalla se apagó. Se hizo un silencio absoluto. Fue como si todo el mundo hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Y entonces, un mensaje apareció en el chat. «No podéis salir tan fácil». Álvaro y yo nos miramos, sin saber si reír o salir corriendo. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, un miedo visceral que no había sentido antes. No era solo lo que habíamos visto, sino esa frase, esa amenaza implícita que parecía dirigida directamente a nosotros. Intentamos apagar el portátil, pero la pantalla parpadeó un par de veces más antes de apagarse del todo. La sensación de ser vigilados no desapareció. En esos momentos, la realidad se volvió difusa. No sabía si estábamos ante una amenaza real o simplemente el efecto de nuestra imaginación, saturada de horror. Pasaron los días y algo cambió en Álvaro. Antes era seguro, confiado, casi invencible. Ahora parecía cansado, con ojos que reflejaban noches sin dormir. Me confesó que había estado antes en esos lugares, que conocía a gente que trabajaba detrás de esas cámaras. Gente que no dudaba en hacer daño por dinero, poder o simplemente por placer. «No solo se trata de ver», me dijo. «Se trata de entender que existe un mercado, un ecosistema donde el dolor y el miedo son moneda de cambio». Intenté convencerlo de que lo dejáramos ahí, de que no siguiéramos hurgando en ese pozo,
pero la curiosidad y el miedo se habían mezclado demasiado dentro de nosotros. Queríamos saber más, aunque eso significara perder algo de nosotros mismos en el proceso. Un día, Álvaro recibió un mensaje anónimo. Solo unas líneas, pero suficientes para helarnos la sangre. Sabemos quiénes sois, no juguéis más o seréis los próximos. Intentamos ignorarlo, pero cada vez que encendíamos el ordenador, sentíamos esa mirada invisible clavada en nosotros, esa amenaza que nos seguía más allá de la pantalla. Al final, comprendí que el verdadero horror no estaba en las imágenes ni en las torturas que veíamos, sino en el hecho de saber que hay personas dispuestas a hacer de ese sufrimiento un espectáculo. Y nosotros, sin querer, nos habíamos convertido en parte del público. Desde entonces, he aprendido una lección que no deseo repetir. Hay cosas que no deberían ser vistas, abismos que no deben ser explorados, porque una vez que miras dentro del pozo, el pozo también te mira a ti. Nunca pensé que una simple curiosidad acabaría destrozándome la vida. Vivo solo en un piso de alquiler en las afueras de Madrid. No soy un tipo raro, no más que cualquiera, pero durante una época de insomnio, soledad y aburrimiento, cometí el error de sumergirme en lo más profundo de la Deep Web, y allí encontré algo que nadie debería ver. Al principio lo hacía como un juego, un reto. Me metía en foros cifrados, mercados ilegales, chats en tiempo real con avatares extraños y reglas aún más extrañas. Vi cosas raras, claro. Falsificación de documentos, venta de drogas, hackers ofreciendo sus servicios. Nada que no sepas si alguna vez has oído hablar del tema. Pero un día encontré algo diferente. Era un enlace dentro de un hilo cerrado en un foro especializado en arte macabro. No tenía nombre, solo una imagen en miniatura, un cráneo humano, limpio, reluciente, colocado sobre terciopelo negro. Debajo, una frase. Huesos para coleccionistas auténticos, todo real, nada falso, envío discreto. Pensé que era una performance, una broma, arte conceptual como mínimo, pero por puro morbo hice clic. La web se abrió en segundos, fondo negro, tipografía blanca, antigua, tipo máquina de escribir, nada de animaciones, nada de distracciones, solo un catálogo y silencio. Huesos, muchos huesos. Cada entrada mostraba una imagen de alta calidad. Cráneos, mandíbulas, fémures, costillas, incluso pequeñas falanges, etiquetadas con supuesta procedencia, edad del difunto, causa de muerte estimada. Las descripciones eran técnicas, frías, como si fuera un catálogo de muebles. Cráneo masculino, Europa del Este, 32 años, muerte violenta, conservación excelente. Pasé unos minutos mirando, por asco, por morbo, no sabría decirlo, hasta que vi una pestaña en la parte inferior. Personaliza tu pedido. Fue ahí cuando sentí el primer escalofrío. Clic. Y entonces lo vi. Un menú desplegable donde podías elegir tipo de hueso, edad, sexo, características del individuo donante, estado del hueso, intacto con marcas parcial, e incluso si querías documentación fotográfica del proceso. Cerré el navegador de inmediato, limpié el historial, apagué el router, me sentía sucio, enfermo. ¿Quién en su sano juicio ofrece ese tipo de cosas? Pensé que ahí acababa todo. Me equivoqué. Al día siguiente recibí un correo, sin asunto, sin firma, solo una línea de texto. Gracias por tu interés, Jack. Tu pedido será especial. No necesitas pagar nada, solo observa. No entendía cómo sabían mi nombre, ni cómo consiguieron mi correo. No lo había escrito en ningún sitio. Mi dirección era anónima, solo la usaba para cosas privadas. Nada público. Cerré el correo, lo marqué como spam, lo bloqueé, pero no sirvió de nada. A los pocos días, encontré el primer sobre en el buzón, sin remitente. Dentro, una Polaroid, una sola foto, un fémur sobre una superficie metálica, iluminado por una lámpara blanca.
Al fondo, una sombra. Lo tiré. Intenté olvidarlo. 2 días después, otro sobre. Esta vez con 3 fotos. Un cráneo, a medio limpiar. Lo sostenía una mano enguantada. En una de las imágenes, el hueso aún tenía fragmentos de piel pegada. Las fotos seguían llegando. Semana tras semana. Llamé a un amigo informático. Le conté lo básico, que me estaban acosando desde que visité una página extraña en la Deep Web. Reinstaló mi sistema, cambió mis contraseñas, revisó los logs. Todo parecía normal. Nadie ha accedido remotamente, me dijo, pero yo sabía que no era normal. Los sobres siguieron llegando, cada vez con más imágenes, más detalles. Y luego empezaron a llegar los paquetes. El primero fue una caja pequeña, de madera clara, muy cuidada, sin etiqueta, sin remitente. Dentro, acolchada en espuma negra, había un radio humano, auténtico, o eso parecía. Iba envuelto en film transparente y acompañado de una nota. Auténtico. Hombre de 34 años. Herido de bala en 2022. Disfrútalo, Jack. El mensaje me dejó paralizado. Lo llevé a comisaría. El agente me miró con cara de otro friki con demasiado tiempo libre. Me tomó declaración y se limitó a decirme que lo entregarían a análisis. ¿No queréis revisar la zona? ¿Buscar cámaras? ¿Huellas? Pregunté. Sin pruebas de delito ni amenazas directas, poco podemos hacer. Si vuelve a pasar, tráelo. Y claro que volvió a pasar. La segunda caja era más macabra. Dentro venía un cráneo humano completo, limpio, con una fisura evidente en la parte trasera. El mensaje esta vez era más personal. Su nombre era Álvaro. Tenía 19 años. Tardó 3 días en morir. Te escuchaba, Jack. ¿Lo recuerdas? No conocía a ningún Álvaro. O eso creía. Busqué en mis contactos, en redes, nada. Pero la idea de que fuera alguien que yo hubiera conocido me carcomía. Esa noche apenas dormí. Imaginé cada crujido como pasos, cada sombra como alguien que me observaba. Y lo peor fue el siguiente sobre. Dentro no había fotos, solo una nota. ¿Sabes que tu edificio no tiene cámaras en la parte trasera? Te mueves mucho por la noche. Deberías dormir más. No había duda. Me estaban vigilando. Sabían cómo me movía, cuándo salía, cuándo dormía. Cambié la cerradura. Compré una alarma casera. Instalé cámaras en la entrada y el pasillo. Pero nada parecía importar. Una noche, mientras revisaba imágenes antiguas de las Polaroids que me habían enviado, encontré algo en una de ellas. Un detalle al fondo, la esquina de una puerta, blanca, con una mancha de humedad muy característica en el marco superior. Una puerta que reconocí enseguida. Era la puerta de mi trastero. Me quedé helado. Bajé esa misma noche, armado con un destornillador. El trastero estaba cerrado, pero noté que la cerradura no encajaba bien. Forzada, pero reparada. Dentro, todo parecía normal, hasta que noté que el fondo del armario estaba despegado, y detrás había un hueco, oscuro. No me atreví a mirar más. Subí corriendo. Y esa fue la última noche que dormí en ese piso. Lo empaqueté todo y me fui a casa de mis padres, a 1 hora de distancia. No les conté los detalles. Solo les dije que necesitaba escapar de algo. Aceptaron sin preguntar demasiado. Pensé que ya estaba a salvo. Pero me equivocaba. Porque una semana después, al volver al piso a recoger algunas cosas que olvidé, noté que la puerta estaba cerrada, pero sin la cadena. Y sobre la mesa del salón había una caja, una nueva. No tenía sello de envío, ni precinto. Alguien la había dejado dentro de mi casa. La caja que apareció dentro de casa no era como las anteriores. No era solo más grande, era distinta. Había algo en ella, un olor, un silencio, como si supiera que no debía abrirla, pero no pudiera evitarlo. Mis manos temblaban. Llevaba días sin dormir bien, paranoico, mirando por encima del hombro cada vez que salía de casa. Y aún así, lo hice. La abrí. Dentro había una columna vertebral humana, completa, aún húmeda.
El olor a formol apenas podía disimular algo más denso, más orgánico. A un lado venía una nota, escrita a mano con una caligrafía casi infantil. Estamos muy cerca, Jack. ¿Quieres elegir el próximo hueso? Puedes hacerlo tú. Tienes buen gusto. Sentí náuseas. No sabía si por el olor o por lo que significaba. Cerré la caja, la metí en 2 bolsas negras y esta vez fui directamente a la comisaría central. Pero me encontré con lo mismo de siempre. Burocracia, escepticismo y esa sensación de que nadie iba a hacer nada hasta que apareciera un cadáver en mi salón. ¿Tienes pruebas de que te están amenazando? Solo recibes paquetes. No hay delito si no se prueba la procedencia. ¿Estás seguro de que no es una broma pesada de alguien que conoces? Salí de allí más solo que nunca. Esa noche volví a casa de mis padres, pero ya no dormía tranquilo ni allí. Empecé a notar cosas raras, pequeños movimientos en mis cosas, luces que parpadeaban sin motivo, mi móvil vibrando a las 3 de la mañana sin notificación alguna. Y entonces un nuevo mensaje, no por correo, no por carta. Esta vez apareció en la pantalla del microondas, en la cocina. ¿Nos has echado de menos? Tiré el microondas por la ventana. Mi madre pensó que estaba perdiendo la cabeza. Empecé a sospechar de todos, del repartidor de Amazon, de un vecino que saludaba demasiado, incluso de un primo con el que había perdido el contacto hace años. Me volví paranoico, y no sin razón, porque una noche decidí revisar con calma una de las Polaroids antiguas. Era de un fémur, nada que no hubiera visto ya, pero al ampliar el fondo digitalmente, vi algo que me heló la sangre, una pared, y en esa pared un póster. Un póster de un grupo de rock que tenía colgado en mi cuarto desde los 16 años. Esa foto había sido tomada en mi antigua casa. De alguna forma, habían entrado antes, mucho antes, quizá años antes de que yo siquiera supiera que esa web existía. Y si era así, ¿todo esto había sido planeado? Busqué ayuda en foros de seguridad informática. Encontré un tipo que decía haber trabajado en vigilancia para cuerpos especiales. Le pagué por una consulta. Le enseñé las fotos, las notas, el patrón, y me dijo algo que no he podido olvidar desde entonces. Esto no es un simple acosador. Esto es una red profesional. Probablemente operan por encargo. Lo tuyo parece personal, como si fueras parte de una colección. Parte de una colección. Volví a mi antiguo piso para buscar pruebas. Ya no vivía allí, pero conservaba las llaves. Era de noche. Lo sabía. Una mala idea, pero no podía quedarme con la duda. Todo estaba vacío, pero no del todo. En el trastero, tras rebuscar, encontré un panel falso detrás del armario, justo donde había visto esa puerta en las Polaroids. Lo arranqué a patadas. Y detrás, un pasillo, estrecho, húmedo, con paredes sin pintar y cables colgando. Lo recorrí con la linterna del móvil, a cada paso sintiendo cómo me temblaban las piernas. Al final del pasillo había una pequeña habitación, improvisada, asquerosa. Nunca pensé que una simple compra en la Deep Web me arrastraría al borde del abismo, pero ahí estaba yo, mirando la pantalla, preguntándome si todavía podría escapar. Es algo que me pasó de verdad, y que si tuviera que describir con una palabra, sería miedo. Todo empezó una noche cualquiera, hace unos meses. No podía dormir, así que me puse a navegar sin rumbo, hasta que alguien me habló de la Deep Web. Me dijeron que ahí se puede encontrar cualquier cosa, desde drogas hasta documentos robados. Me picó la curiosidad y, sin pensarlo mucho, descargué el navegador especial que permite acceder a esos sitios ocultos. Lo que vi era inquietante. Foros con cientos de usuarios hablando sin miedo sobre cosas ilegales. Productos robados, tarjetas de crédito, datos personales y hasta objetos que parecían sacados de películas de espías. Por un momento sentí una mezcla entre fascinación y miedo. ¿Y si me metía demasiado en ese mundo? No necesitaba nada, pero la tentación fue fuerte. Vi un anuncio que me llamó la atención. Un teléfono móvil, robado recientemente,
vendido por un precio mucho más bajo que en cualquier tienda. El vendedor tenía buenas reseñas y decía que el envío era anónimo y seguro. La compra fue rápida. Pagué con Bitcoin, asegurándome de no dejar ninguna huella. Me sentí como un criminal, pero también como alguien con un secreto que pocos conocen. Cuando llegó el paquete, la sensación de triunfo me invadió. Tenía en mis manos algo prohibido, algo que nadie más podía tener sin arriesgarse. Pero al encender el teléfono, noté que algo no estaba bien. A los pocos minutos el teléfono empezó a vibrar sin recibir llamadas ni mensajes. En la pantalla apareció un texto extraño, con símbolos y números que no entendía. Pensé que era un fallo o una broma pesada, pero luego el mensaje cambió y se volvió mucho más inquietante. Estamos más cerca de lo que crees. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Apagué el teléfono y me alejé, pero esa noche los ruidos en la casa empezaron. Pasos en el pasillo que se detenían al acercarme, susurros apagados que no lograba distinguir. Al día siguiente, intenté encender el teléfono para investigar esos mensajes. Al abrir una app, encontré fotos mías. No solo eso, estaban tomadas en momentos recientes, desde ángulos imposibles. Parecía que alguien me estaba vigilando sin que yo me diera cuenta. En esos días, la paranoia creció. Sentía que alguien me observaba en todo momento, en la calle, en mi casa. Mis amigos notaron que estaba más nervioso, más retraído. Yo mismo comencé a revisar cada rincón de mi casa, buscando cámaras ocultas o micrófonos. No encontré nada, pero los mensajes seguían llegando. Una noche, al encender la televisión, la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje. Sabemos quién eres, Jack. No podía apagarla, no respondía a ningún mando. La voz que acompañaba el texto era un susurro distorsionado, pero claro. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando llegó un nuevo paquete. Sin remitente, sin instrucciones, solo una caja con fotos de mi casa tomadas desde el exterior. En algunas se veía la calle, en otras el buzón. Era imposible que alguien me vigilara así sin ser detectado. Intenté cambiar las cerraduras, instalar alarmas, pero la sensación de estar atrapado no se iba. Los mensajes se volvían más personales, describiendo mis rutinas, mis horarios, incluso lugares a los que iba solo. El miedo me paralizaba, pero también sentía la necesidad de saber quién estaba detrás. Busqué al vendedor, entré en foros, busqué cuentas, pero todo había desaparecido. Era como si nunca hubieran existido. Una noche, un mensaje apareció en el teléfono. Tu tiempo se acaba. Fue la gota que colmó el vaso. Sabía que algo terrible estaba por venir, pero no sabía qué. No podía ir a la policía, admitir que había comprado un teléfono robado y que me estaban chantajeando sería el fin para mí. Me sentía atrapado en un laberinto sin salida. Recibí una llamada sin voz, solo estática y una respiración pesada, profunda, como si alguien estuviera al otro lado del teléfono, esperando que respondiera. No supe qué decir, ni qué hacer. Simplemente corté, pero la sensación de invasión se quedó clavada en mi mente como una aguja. Aquella llamada fue el inicio de un descenso que no tuvo retorno. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Sentía que alguien estaba en mi casa, que observaba cada movimiento que hacía, pero cuando miraba no había nadie. Los ruidos eran leves, casi imperceptibles. Pasos mínimos, susurros que se perdían en el silencio. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Intenté registrar todo con mi teléfono, grabar sonidos, tomar fotos en la oscuridad, pero no había pruebas claras. Era como si quien estuviera ahí tuviera la habilidad de borrarlo todo, de esconderse en las sombras y en la electricidad misma. Una noche, mientras intentaba dormir, noté que la luz del pasillo parpadeaba. Al levantarme para mirar, vi que la puerta de la habitación de al lado estaba entreabierta. No debería estarlo. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía valor para entrar. Decidí dejar la puerta abierta y me acosté, con la sensación de que algo me observaba desde allí, más allá de la oscuridad. A la mañana siguiente, encontré una pequeña caja sobre la mesa de la cocina. No estaba allí la noche anterior. La abrí con cuidado y dentro había una nota.
te estamos viendo. La letra era irregular, garabateada, y el papel tenía marcas de humedad, como si hubiera sido transportado en la oscuridad de la noche. A partir de ese momento, los mensajes no cesaron. Llegaban en formatos diferentes: textos en el teléfono, archivos que aparecían en el ordenador, incluso señales en la televisión, como interferencias que formaban palabras cuando las observaba con atención. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era real todo aquello? ¿O estaba perdiendo la cabeza? Para empeorar las cosas, una noche al volver a casa encontré la puerta principal ligeramente abierta. Estaba seguro de haberla cerrado. Entré con cuidado, mi respiración agitada, y revisé cada habitación. No había signos de robo, pero sí indicios de que alguien había estado allí. Una silla movida, una ventana con la persiana entreabierta. Decidí instalar cámaras de seguridad, pero por algún motivo todas fallaban a la vez. No había grabaciones útiles. Era como si alguien estuviera interfiriendo con la tecnología, como si tuviera el control absoluto sobre cada dispositivo conectado a mi red. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un archivo adjunto sin remitente. Lo abrí y vi un vídeo que me heló la sangre. Era una grabación desde una cámara oculta dentro de mi habitación, filmando mi cama, mi escritorio, cada rincón. No había forma de saber dónde estaba colocada la cámara, pero la imagen era clara, íntima, aterradora. El vídeo mostraba que no solo estaba vigilado, sino que alguien podía estar dentro de mi casa en cualquier momento, sin que yo lo supiera. Intenté denunciar todo a la policía, pero sin pruebas claras y sin poder revelar que había comprado algo ilegal, nadie quiso investigar. Me sentí solo, atrapado en un laberinto invisible. Los mensajes continuaron aumentando en agresividad y frecuencia. Una noche, el teléfono sonó y una voz digital, distorsionada, susurró: "No hay lugar seguro para ti". La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, encontré un sobre en mi buzón con una llave sin ninguna etiqueta. No tenía idea de qué abría. Tras buscar por días, descubrí que correspondía a una taquilla en una estación de tren cercana. Con miedo fui a la estación y abrí la taquilla. Dentro había un paquete con fotos mías, no solo recientes, sino tomadas en lugares públicos, siguiendo mis pasos. También había un pequeño cuaderno con anotaciones sobre mis horarios, mis hábitos, incluso detalles íntimos que nadie debería conocer. Fue la prueba definitiva. Alguien controlaba cada aspecto de mi vida. La paranoia se volvió insoportable. Dejé de salir, de ver a mis amigos, de responder llamadas. Vivía en un estado constante de alerta, temiendo el siguiente movimiento del desconocido que me acechaba. Intenté borrar mi presencia digital, cambié contraseñas, me desconecté de redes sociales, pero era inútil. El teléfono volvía a aparecer en mi casa, con nuevos mensajes, nuevas amenazas. Una noche, el teléfono comenzó a reproducir un vídeo en bucle. Mostraba imágenes de mí durmiendo, grabado con la misma cámara oculta. Al despertar, sentí que no había privacidad, que cualquier rincón de mi vida podía ser invadido sin permiso. Finalmente comprendí que la Deep Web no era solo un lugar de comercio ilegal, sino un mecanismo de control absoluto. Venden más que productos robados. Venden miedo, poder sobre la vida de otros. Ahora vivo en un limbo. Cambié de casa, de número de teléfono, incluso cambié de trabajo, pero sé que no importa dónde esté. El teléfono siempre encontrará su camino hasta mí. Sé que este juego no ha terminado, que el siguiente mensaje, la siguiente llamada, pueden llegar en cualquier momento y acabar con lo poco que queda de mi tranquilidad. No compres en la Deep Web. No abras puertas que no puedes cerrar, porque hay cosas que no desaparecen, y alguien siempre está mirando.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.